Gracias, senadores, presidentes de las Comisiones Unidas. Para intentar buscar una claridad, una opinión de alguna manera externa sobre este diferendo en el que nos encontramos y que tienen que ver con las reservas del senador Benjamín Robles, yo me di a la tarea de revisar algunas de las participaciones de los señores senadores, tanto de Acción Nacional como del PRI, en algunos otros momentos de la discusión, de los foros y de todo lo que ha tenido que ver con la reforma energética. Y me encontré que había una recurrencia en citar a la OCDE como una de las instituciones a las cuales el Estado mexicano debería de escuchar para generar competitividad, para establecer límites, alcances. Incluso recuerdo muy bien que en los foros de iniciativas en materia energética de octubre del año pasado, el senador Lavalle, cuando hablaba del tema de investigación y desarrollo, fijaba que el objetivo era llegar en ese rubro al 1% del PIB y no al 0.4% que tenemos actualmente, y decía del 1% porque era una de las directrices de la OCDE. Bien, entonces me di a la tarea de revisar este documento, que como se los mencionaba ayer, estoy seguro y convencido que todos ustedes deben de conocer. Y este documento es las directrices de la OCDE sobre el gobierno corporativo de las empresas públicas, justamente lo que estamos discutiendo el día de hoy. Déjenme decirles qué es este documento según las propias palabras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Las directrices de la OCDE sobre el gobierno corporativo de las empresas públicas proporcionan un criterio de referencia acordado a nivel internacional para ayudar a los gobiernos a evaluar y mejorar la forma en que ejercen sus funciones de propiedad en las empresas públicas. Ahora, vamos a comparar qué dice la OCDE frente a lo que dice el dictamen y lo que plantean las reservas aquí presentadas. Por obvias razones de tiempo no puedo extenderme a todas las reservas, pero quiero hacer la mención de tres en particular. Primero, por supuesto que la del artículo segundo, la que tiene que ver con que Petróleos Mexicanos es una empresa productiva del Estado, propiedad exclusiva. Nosotros creemos que debe de ser de la nación. El dictamen y los senadores del PRI y del PAN en su redacción dicen que debe de ser del gobierno. Bueno, veamos qué dice las OCDE. Dice, la actuación del Estado como propietario, son las notas al capítulo segundo. El Estado deberá actuar, esta es la directriz, como propietario informado y activo y establecer una política de propiedad clara y consistente, garantizando que el gobierno corporativo de las empresas públicas se realiza de forma transparente y responsable con el nivel necesario de profesionalismo y efectividad. Y más adelante nos da un lineamiento muy claro de qué es lo que deberíamos de hacer. ¿Y qué dice? Fíjense, a la hora de desarrollar y actualizar la política de propiedad, lo que estamos haciendo en este proceso, actualizar la política de propiedad del Estado, los gobiernos deberían hacer un uso adecuado de la consulta pública. Bueno, vayamos a la consulta pública para actualizar el modelo de propiedad del Estado, porque eso es lo que estamos haciendo. No lo digo yo como senador del PRD, lo dicen las directrices de la OCDE. Segundo tema que me parece relevante, el artículo 15, en donde se establece que el Consejo de Administración estará integrado por 10 consejeros y el procedimiento para nombrarlos. Como ya lo saben y ya está se ha empezado a discutir, nuestro planteamiento es que sea a partir del Senado de la República, es decir, que por un lado sea el titular de la Secretaría de Energía, 3 servidores públicos, 5 consejeros independientes, y que esos 5 consejeros independientes designados por el Senado sean a partir de una consulta que haga la Comisión de Energía, justamente,
y ya lo ha dicho el senador Vega Casillas, al Consejo de Administración, a la Auditoría Superior de la Federación, a los órganos reguladores, a los trabajadores de la empresa y al Instituto Mexicano del Petróleo. Después vienen, comparecen y se somete al Pleno del Senado de la República. Ese es nuestro planteamiento. Ahora, el planteamiento del PRI y del PAN y del gobierno es que sean designados por el Ejecutivo simplemente con ratificación del Senado y con una afirmativa ficta. Bueno, vayamos a intentar resolver esto con la directriz de la OCDE, que dice sobre el gobierno corporativo, en su inciso E. Leería todos, pero pues no, ya me pasé tiempo y le pediría al presidente que sea tolerante solo con unos minutos más. El inciso E dice: la entidad coordinadora o propietaria debería ser responsable ante órganos de representación como el Parlamento y mantener unas relaciones claramente definidas con los organismos públicos relevantes, incluyendo las instituciones superiores controladas por el Estado, con el fin de aumentar la confianza pública. Otra vez, con el fin de aumentar la confianza pública en la forma en que el Estado gestiona la propiedad de las empresas públicas, es importante aclarar y explicar al público estos distintos papeles, mantener un diálogo permanente con las instituciones superiores controladas por el Estado y, además, la responsabilidad ante el Parlamento que esté claramente definida, al igual que la responsabilidad de las propias empresas públicas, que no debería de verse diluida como resultado de la relación de dependencia ante este ente intermediario. La responsabilidad debería de ir más allá de garantizar que el ejercicio de la propiedad no interfiere con las prerrogativas del Parlamento en lo que refiere a política presupuestaria. Por lo tanto, se podrán establecer mecanismos específicos como, por ejemplo, comisiones temporales o permanentes con el fin de mantener un diálogo entre la entidad coordinadora, a esto se refiere, es un paréntesis, a el Consejo de Administración o propietaria y el Parlamento. En el caso de audiencias ante el Parlamento, habla de audiencias ante el Parlamento, los temas de confidencialidad deberían tratarse mediante procedimientos específicos como sesiones confidenciales o a puerta cerrada, si bien se acepta por lo general como un procedimiento útil. Las exigencias de responsabilidad no deberían delimitar indebidamente la autonomía de la entidad coordinadora o propietaria a la hora de cumplir sus deberes. Eso es lo que establece la propia OCDE. Aquí pareciera que hay veces que es una entidad a la que hay que hacer caso para ser muy modernos, para acercarnos a ciertos objetivos, pero a veces no. Y finalmente, lo que tiene que ver con el artículo 72 de las remuneraciones y el régimen especial de remuneraciones que está previsto en el artículo 127 constitucional. Aquí también la OCDE, cuando habla de las responsabilidades del Estado, plantea un asunto sobre remuneraciones. Y ahí habla de garantizar que los planes de remuneración para los miembros de los directorios de la empresa pública promuevan el interés a largo plazo de la empresa y puedan atraer y motivar a profesionales calificados. Pero jamás plantea un régimen específico de remuneraciones diferente al que se tengan en otros ordenamientos. Y aquí sí quisiera nada más hacer una anotación. Dado que se ha planteado que esta es una reforma para entrar al siglo XXI, para entrar y entender de una manera más adecuada la globalización, yo sí quiero volver a recomendarles esta publicación. Y aprovecho el comercial a decirles que el Fondo de Cultura Económica tendrá su traducción en noviembre de este año, ya está disponible en inglés. Es El capital en el siglo XXI del economista Thomas Piketty, que está planteando todo un modelo diferente de cuál es el papel del Estado frente a frente al salvajismo económico del mercado. Y curiosamente, gran parte de la argumentación de Thomas Piketty, que es lo que se está discutiendo en el mundo, no solamente en Francia, se está discutiendo en los Estados Unidos, en la Unión Europea y en el resto de los países desarrollados. En lo que se refiere a remuneraciones, este economista, Thomas Piketty, ha sido enfático en señalar que una de las causas más importantes de la desigualdad de nuestro tiempo es justamente el régimen de remuneraciones, premios e incentivos que se otorga a los directivos de las empresas. Piketty afirma que el enorme aumento de la desigualdad de 1970 a la fecha tiene dos causas centrales. Por un lado, la recuperación del precio del capital y sobre todo la importancia del capital heredado
como fuente de ingreso de los más ricos, y por el otro lado, justamente el hecho de que los salarios de los directivos empresariales o los llamados supermanagers del más alto nivel se haya disparado a la estratosfera en relación a los salarios medios. Aquí habría una enorme oportunidad de algo que se está señalando desde los foros económicos más importantes, no cometer el error que ya cometieron los norteamericanos hace por lo menos 20 años y del cual hoy están completamente arrepentidos. Prever que las remuneraciones para el caso de CFE y de Pemex no abonen a la desigualdad, que no sea un nuevo elemento de privilegios para unos y salarios ínfimos para otros, debería de ser un nuevo factor para incluir en el régimen de percepciones de las instituciones del Estado y empezar por sus empresas, daría una muy buena señal positiva. De ahí que se deban de establecer que la distancia entre los salarios más altos de las empresas no deba de exceder 15 veces el salario más bajo, que equivale al nivel promedio justamente de desigualdad de percepciones de los países justamente de la OCDE. Esos son los comentarios que tengo sobre las reservas presentadas y mis argumentos para pedir su voto favorable. Y finalmente, solo quiero señalarles, porque seguramente, estoy seguro que ustedes conocen este documento, que revisen la página 31 en su penúltimo párrafo, en donde establece una cosa que ha sido la pregunta recurrente y la respuesta ausente. ¿Para qué es esta reforma? ¿Para qué se quiere reformar el régimen de Petróleos Mexicanos y de CFE? La respuesta en todo el dictamen jamás es para combatir la desigualdad, jamás es para acabar con la pobreza. Justamente uno de los temas que en las directrices de la OCDE establece, en donde dice que la dirección en términos de objetivos políticos más amplios debería canalizarse a través de la entidad coordinadora o propietaria y enunciarse como objetivos sociales. Yo no veo un solo objetivo social en el proyecto de dictamen que están a punto de aprobar. Estamos haciendo una reforma que simplemente no está tomando en cuenta la experiencia de los últimos 20 años de las empresas públicas del Estado en todo el mundo. Estamos en una reforma vieja, anquilosada, que no está viendo hacia adelante. Muchas gracias.